Y a través de toda la historia se manifiesta, podemos decir, la lucha contra la maldición, y la Biblia termina presentándonos estos cielos nuevos y tierra nueva con estas palabras: y no habrá más maldición. El comienzo esplendoroso de la tierra, podemos decir, a través de aquellas palabras que nos dice allí en el Génesis y que manifiesta esta realidad en la expresión y satisfacción de Dios cuando Él dice que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. No obstante, y todo eso se desfiguró a causa de la maldición que vino por causa del pecado del hombre. Pero aún así y todo, cuando nosotros tenemos la oportunidad de recorrer un poco la tierra, quedamos asombrados y extasiados al ver los hermosos paisajes de las montañas, los lagos, los ríos, los campos, el mar, aún las plantas, las flores, los mismos animales nos asombran acerca de las cosas que han sido creadas y aún estando bajo la maldición. Y ello nos lleva a pensar qué habrá sido el paraíso del Edén, que no estaba sujeto todavía a aquella maldición que Dios da y le dice al hombre que la tierra iba a ser maldita por causa de él y que espinos y cardos le habría de producir. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es la maldición? Cuando vamos al diccionario de la lengua castellana, vamos a encontrar que dice que maldición es, en primer lugar, una palabra o frase grosera con la que una persona muestra su gran enfado. Y pone un ejemplo: se puso como una fiera y empezó a soltar maldiciones contra todo el mundo. Creo que no hace falta que aclaremos lo que esto significa, ¿verdad? Lo escuchamos a diario y ya se ha hecho un lenguaje común en las personas, especialmente del mundo, el hablar con malas palabras o con lo que podríamos decir con maldiciones. Y esto también aparece, con este sentido, la palabra maldición también aparece en las Escrituras. Y nos acordamos nosotros, por ejemplo, el caso del discípulo Pedro, a quien el Señor le dijo que lo iba a negar 3 veces. Y la Escritura resalta allí cuando Pedro, en la tercera oportunidad, niega que conocía al Señor, dice que lo hace con maldiciones y juramentos. Así que imaginémonos lo que pudo haber dicho. Dice que cuando Pedro hace esto y el gallo cantó, lo que llevó a Pedro
a recordar aquello que el Señor le había dicho antes que el gallo cante: me negarás 3 veces. Y surge una pregunta, ¿no es cierto?, curiosa por ahí, que quizá no prestamos atención. ¿Cuántas veces cantó el gallo? 3 veces. ¿Cuántas veces cantó el gallo? 3 veces. Bueno, podemos decir 3 veces si pensamos que Mateo dice que el gallo cantó, Marcos dice que el gallo cantó, Lucas dice que el gallo cantó, pero también Juan dice que el gallo cantó. Así que no fueron 3 veces si pensamos así, sino 4. Pero en realidad no es que el gallo cantó 3 o 4 veces, sino que el gallo cantó. Así que si no cantó ni 3 veces ni 4, ¿cuántas veces cantó el gallo? 1, dicen por ahí, 1. Mateo, Lucas y Juan dice que después que Pedro negó la 3ª vez, el gallo cantó. No dice cuántas veces, dice el gallo cantó. Pero cuando nosotros, lo que quiere decir que tampoco cantó una vez. Entonces, si no cantó una vez, no cantó 3 y no cantó 4, ¿cuántas veces cantó? Acá Hugo dice 2 veces. Si no cantó una vez, no cantó 3 y no cantó 4, entonces cantó 2 veces. Y sí, cantó 2 veces. Marcos dice, es el único evangelista que registra esto, y dice que, en primer lugar, cuando el Señor le predice a Pedro, Él le dice que antes que el gallo cante 2 veces, Él lo iba a negar 3 veces. Y entonces luego, cuando relata el suceso, dice que cuando Pedro es reconocido allí por una sirviente y le dice, ¿tú también estabas con él? Y él le dice, no lo conozco. Y dice Marcos que el gallo cantó. Y luego otra vez le vuelven a decir a Pedro, tú también eras de ellos. Y él negó que lo conocía, pero esta vez no dice que el gallo cantó. Y la 3ª vez que le vuelven a decir, y cuando Pedro niega al Señor, dice que el gallo volvió a cantar y Pedro se acordó. Y Pedro se acordó lo que el Señor le había dicho. Discúlpenme, se me secó la boca. Pedro se acordó lo que el Señor le había dicho y dice que salió y lloró amargamente. Y esto es notable porque él, cuando lo niega una vez, el gallo canta. Y él no se acordó. Pero cuando cantó la 2ª vez, Pedro se acordó lo que el Señor le había dicho. Ahora, también otra cosa curiosa o notable, podemos decir, es el contraste entre este hecho de que Pedro negó al Señor con el hecho de que cuando el Señor preguntó a sus discípulos quién era el Hijo del Hombre, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, bienaventurado eres Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y un poco esa dicotomía, podemos decir, refleja lo que somos cada uno de nosotros. Pedro en un momento tuvo esa expresión tan certera y precisa acerca de lo que era el Señor, y sin embargo, en aquella oportunidad crucial, cuando el Señor era condenado, él dice que lo negó en 3 oportunidades.
Bueno, y dice que a mí me queda esta expresión, la Escritura, que lo negó en la tercera oportunidad con maldiciones y juramentos. Es decir, con frases groseras y tremendas. ¿Qué es maldición? Y en este sentido, también nos dice la Escritura, en este sentido que estábamos mirando acerca de las expresiones groseras, nos dice en 1 Corintios, allí la carta, dice el apóstol Pablo, que entre otras cosas, nosotros no tenemos que juntarnos con aquellas personas que dicen que son hermanos y entre otras cosas son maldicientes. Y eso no es todo. Dice la Escritura también en 1 Corintios capítulo 6, que entre otras cosas los maldicientes no heredarán el reino de Dios. Tremendo, ¿no? Pero maldición también en las Escrituras tiene que ver y está relacionada con una palabra que es anatema. ¿Saben lo que es anatema? Anatema significa algo que está destinado para ser destruido. Y es el sentido con que aparece acá en Apocalipsis. No habrá más maldición. Es decir, que los cielos nuevos y la tierra nueva nunca más van a estar destinados para ser destruidos como si está esta tierra donde nosotros vivimos. Dice el apóstol Pedro que todas estas cosas van a ser deshechas y están destinadas para la destrucción. Y en cuanto al anatema, nosotros nos vamos a acordar con un ejemplo bíblico rápidamente para entender lo que esto es. Allí, en Josué, ¿se acuerdan de Josué? ¿Se acuerdan de Jericó? ¿Se acuerdan de Acán? Cuando el pueblo de Dios entra a la tierra, a conquistar la tierra, la primera ciudad que tienen que tomar es Jericó. Era una ciudad fuertemente amurallada, difícilmente de conquistar. Pero Dios le había dicho a su pueblo a través de Josué que Él la iba a entregar en las manos de ellos. Pero le había dicho que ellos tenían que destruir absolutamente todo. Absolutamente todo lo que había en Jericó tenía que ser destruido. Y ellos tuvieron que hacer un trabajo previo para poder conquistar aquella ciudad. Dios les mandó que durante 6 días tenían que dar toda una vuelta una vuelta por día alrededor de la ciudad. En primer lugar iban los sacerdotes con el arca y luego todo el pueblo seguía a los sacerdotes dando una vuelta por la ciudad. Seguramente aquellos que estaban dentro de la ciudad, pensando que estaban seguros por aquellos muros que los defendían, y viendo a aquel pueblo dando vuelta, como podríamos decir si fueran locos, alrededor porque no podían entrar, se burlarían y estarían allí mirando lo que los israelitas hacían. Pero el 7º día Dios le dijo que tenían que dar
no una vuelta, sino 7. Y cuando daban la 7ª vuelta tenían que gritar con toda su fuerza. Y cuando hicieron esto, los muros empezaron a temblar, se resquebrajaron, se rompieron y el pueblo pudo entrar y saquear la ciudad. Y aquellas personas, al ver esa circunstancia, se aterrorizaron de tal manera que no quedó fuerzas de ellos, delante de ellos, y los israelitas pudieron entrar, destruirlos como Dios había mandado. Pero un hombre, Acán, cuando estaba en la ciudad, dice que vio en una casa un hermoso manto babilónico y 2 lingotes de oro. Y él dijo: es una lástima destruir esto. Esta ropa tan hermosa y estos 2 lingotes de oro que valen tanto. Y entonces él lo tomó, lo guardó y lo escondió en su casa, pensando: total, nadie me vio. Y en verdad, nadie lo vio, pero sí hubo alguien que lo vio. Fue Dios. Y cuando entonces después los israelitas tienen que tomar otra ciudad mucho más pequeña que Jericó, que los mismos ancianos le dicen a Josué: ¿para qué va a ir molestar a todo el pueblo que vaya a tomar esa ciudad? Con algunos soldados que vayamos es suficiente. Y dijeron: sí, es verdad. E hicieron eso. Pero cuando fueron a esa ciudad, resulta que los pobrecitos de esa ciudad los sacaron corriendo, como dijéramos nosotros, a chancletazos, y encima mataron a muchos de ellos. Y entonces volvieron a Josué, a aquellos que habían ido, y le dijeron: ¿qué pasó? ¿Por qué nos pasó esto? Y Josué dijo: bueno, vamos a preguntar a Dios qué pasó. Y Dios le dijo: porque Israel pecó. No dijo porque un hombre pecó. Israel pecó. Porque tomaron del anatema. Es decir, tomaron de aquello que Dios dijo que tenían que destruirlo, y entonces desobedecieron a Dios. ¿Y qué tuvieron que hacer? Destruir aquello que debían haber destruido, aquello que era del anatema. Pero no solamente fue destruido aquel manto babilónico y aquellos 2 lingotes de oro, sino que también, junto con ellos, fue destruido Acán con toda su familia. ¿Por qué? Porque Acán desobedeció aquello que Dios había mandado. Y cuando nosotros pensamos en esto y podemos decir, parafraseando un poco estas cosas, pensamos: esta tierra va a ser destruida. La tierra está destinada a ser destruida, no la humanidad. Pero junto con la tierra también van a ser destruidos aquellos que no obedecen, como dice la Escritura, al Evangelio de Dios. Aquellos que no se arrepienten de sus pecados y reciben el perdón que es por la gracia y la misericordia de Dios a través de la obra del Señor Jesucristo, van a ser también destruidos, podemos decir así, juntos con la tierra, pero sabemos no aniquilados, sino que van a tener que padecer una eterna condenación en el infierno. Pero
como hemos leído acá en 22:3, el Señor nos asegura que si bien esta tierra está destinada a la destrucción y va a ser destruida, o como piensan algunas, purificada por el fuego, el apóstol Pedro dice allí en el capítulo 3 de su segunda carta que la tierra, que una vez fue destruida por el agua en el tiempo del diluvio, ¿se acuerdan ustedes? Allí el diluvio en los tiempos de Noé, está reservada para ser destruida por el fuego. Y algunos piensan que esto tiene que ver con una no aniquilación, sino una purificación. Y en este sentido podemos citar lo que nos dice también en la primera carta el apóstol Pedro, dice que nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, no obstante tiene que ser probada, así como el oro es probada por el fuego, purificado. El oro se prueba por el fuego, es purificado por el fuego. Y algunos piensan que este es el sentido también que tiene allí en Primera Pedro. Pero lo cierto es que aquí nos dice la Escritura que habrá cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, y que la maldición, y que no habrá más maldición. Y esto es lo que nos queda a nosotros como reflexión. No habrá más maldición. ¿Por qué? Porque no habrá más una causa para la maldición, que es el pecado. No habrá más pecados. Todos los que entren allí en esos cielos y cielos nuevos y tierra nueva, seremos personas completamente purificadas, limpias de todo pecado, transformados. Como dice la Escritura, nuestros cuerpos de muerte serán transformados y hechos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Pero nos queda para mirar rápidamente algo más acerca de la maldición, y que es una enseñanza que está pululando mucho en las iglesias evangélicas, y que es eso que se enseña acerca de las maldiciones generacionales. ¿Escucharon ustedes hablar de las maldiciones generacionales alguna vez? Vamos a leer Éxodo 25. Éxodo capítulo 20, versículo 5. Dice allí en Éxodo: no te inclinarás, o leemos el 4 para entender mejor, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Utilizando este versículo, muchos predican acerca de las maldiciones generacionales, es decir, las maldiciones que pasan de los padres a los hijos, o de los abuelos a los nietos, o de los tatarabuelos, y así sucesivamente se van generando, y dicen que es necesario romper con esa cadena de maldiciones. Y también mirando esto, toman el versículo de Proverbios capítulo 6, versículo 2,
Proverbios capítulo 6, versículo 2, donde dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Y entonces sucede, por ejemplo, si yo estoy trabajando en una empresa, ¿no es cierto?, que le va mal, y los jefes dicen va a haber una drástica reducción de personal, la mitad de personal va a ser reducido, y entonces yo como creyente le digo a mis hermanos: oren porque van a echar muchas personas. ¿Y saben qué dicen? No lo digas, no lo declares, no declares que te van a echar porque te van a echar. No hay que declararlo. La realidad es que si de 100 personas van a echar 50, tengo un 50% de probabilidades de que me echen o que me quede. Y eso va a depender de que si Dios quiere que me quede o no. Esta manera de pensamiento lleva también a esa necesidad de que las personas, de llevar a las personas a que busquen a alguien que ore por ellos para romper con esas maldiciones, con esas cadenas, con esas cosas que atan a las personas. Pero la Biblia no nos habla nada acerca de eso. Y en este sentido, cuando nosotros hemos leído allí en Éxodo capítulo 20, si seguimos leyendo del versículo 5 y leemos el versículo 6, dice Dios: y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y esta palabra, a millares, traducida de una manera más exacta, quiere decir que hago misericordia a 1000 generaciones. Es decir, que anteriormente dice que va a visitar la maldad hasta la 4ª generación, pero aquí habla de misericordia hacia 1000 generaciones. Entonces, si uno piensa y mira en antepasados, seguramente tiene más probabilidades de que la misericordia esté a favor de uno que de la maldición. Son 1000 generaciones. Pensemos en 1000 generaciones anteriores. ¿No habrá alguno que haya sido un fiel creyente que amara al Señor entre esas 1000 generaciones, que puedan alcanzarme la misericordia de Dios? ¿No es mucho más probable que me alcance el favor de 1000 generaciones que la maldición de 4 generaciones? Y cuando leemos en Proverbio, y leemos bien allí el capítulo 6, y comienza el versículo 1 diciendo: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tu labio. Haz esto ahora, hijo mío, líbrate, ya que has caído de la mano de en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. ¿Qué quiere decir la Escritura acá? Vamos a hacerlo un ejemplo práctico de nuestros días. Común. Un hermano nuestro tiene la necesidad, por ejemplo, de alquilar una casa. ¿Y qué pasa? Necesita un garante, ¿cierto? ¿Saben lo que es un garante? Uno que va a firmar haciéndose responsable porque tiene una propiedad, tiene una escritura de propiedad, haciéndose responsable de que si ese que va a alquilar no paga, él tiene que pagar. Ahora fíjense lo que dice la Escritura.
escápate de esto, no lo hagas. ¿Y qué problema, no es cierto? Nos encontramos a veces en esta situación. Es un hermano que necesita. Y yo tengo mi casa y tengo una propiedad. ¿Y no le voy a salir de garante? Si no le salgo de garante, soy malo, ¿verdad? Soy egoísta, soy malo. Pero si le salgo de garante, voy en contra de la palabra. La palabra me dice, no lo hagas, porque te va a ir mal. ¿Y a cuántos lamentablemente le pasó esto? Porque lo peor de todo es que uno se entera de que tiene que pagar cuando la deuda se hizo gigante, porque la persona dejó de pagar una vez, 2 veces, acumuló intereses y deuda, y cuando hay que pagar, no alcanza toda una casa para pagar la deuda. Y el garante tiene que responder con su propiedad por aquello que salió de garante. No lo hagas, dice. Ahora, ¿qué problema, no es cierto? ¿Qué hacemos nosotros en una situación así? Pero vemos que esto no tiene nada que ver con aquello de que uno declara algo y se va a cumplir, sino que la Escritura nos está advirtiendo de no hacer algo que nos puede perjudicar en adelante. Vamos a leer ahora en Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18 y versículo 1, para ir rápidamente, yo voy leyendo mientras ustedes lo buscan, que dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros lo que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiera a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo y que diere su pan al hambriento y cubriera al desnudo con vestido, que no prestare interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga cosa alguna de estas, y que no haga las otras, y vuelve a detallar, y dice el versículo 13, y prestar a interés y tomar usura, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que hizo su padre, y viéndolos no hiciere según ellos, dice el versículo 18, por cuanto su padre hizo agravio, despojó violentamente al hermano, hizo en medio de su pueblo, lo cual no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijere, ¿por qué el hijo llevará el pecado de su padre? Porque el hijo ¿y por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y cumplió
y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Acá, a través del profeta Ezequiel, Dios le aclara bien al pueblo que ellos habían entendido mal lo que él dijo. Porque cuando dice que él visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, dice, de los que me aborrecen. Es decir, si el padre aborrece a Dios, el hijo aborrece a Dios, el nieto aborrece a Dios, el bisnieto aborrece a Dios, su maldad iba a persistir delante de Dios. Pero Dios dice que cada uno es responsable de su maldad y que no llevará los hijos la maldad de los padres, ni los padres la maldad de los hijos. No obstante, y todo esto que el Señor dijo y aclaró a través del profeta Ezequiel, en el pueblo de Israel quedó esta idea de la transferencia generacional de padres a hijos. Y ustedes se van a acordar, allí en Juan capítulo 9, los discípulos del Señor, cuando se encuentran con un ciego, que era ciego de nacimiento, le preguntaron al Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? ¿Ven? Todavía estaba en la mente eso de las maldiciones generacionales. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Y qué les dijo el Señor? Ni este pecó, ni sus padres. Es decir, el Señor no quiso decir que aquel hombre nunca cometió pecado, ni que sus padres cometieron pecado, sino que esa enfermedad o esa situación que aquel hombre estaba sufriendo no era por culpa de su pecado o de algún pecado de sus padres, sino dijo para que se manifiesten las obras de Dios. Y se nos va la hora y tendríamos que terminar. Esto es lo que nosotros tenemos que tener bien claro. No hay maldiciones generacionales. Nosotros somos responsables de nuestros pecados. Y en todo caso, como aquel hombre, ¿no es cierto?, aquel hombre ciego que el Señor dijo para que se manifiesten las obras de Dios, si tenemos que sufrir circunstancias en las cuales podemos pensar, todo esto que me pasa de malo es un castigo de Dios, decimos a veces, ¿no es cierto? Ese hombre o esa mujer está recibiendo un castigo de Dios, le ponemos el título enseguida. En todo caso, nosotros tenemos que pensar que Dios, al que ama, castiga como el padre al hijo quien quiere, pero no para destruirlo, sino para disciplinarlo, para que se dé cuenta de su error, para que se arrepienta, para que vuelva al Señor. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28, un pasaje muy conocido. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún esas cosas, no solo las cosas buenas que nos suceden, que podemos pensar nos suceden porque Dios nos ama y nos bendice, sino aquellas cosas que pensamos que son malas y nos preguntamos por qué Dios permite que pase esto en mi vida. Todo eso es para mi bien. Y tenemos un libro en la Escritura que nos habla acerca de esto y es el libro de Job. ¿Cómo empieza el libro de Job? Un hombre que Dios declara un hombre justo, recto y temeroso de Dios, que no había otro como él en la tierra. Y sin embargo vemos todo lo que le pasó porque el diablo
quiso destruirlo. Y podemos preguntarnos por qué Dios permitió eso. Pero cuando miramos el final del libro, después de leer todo el libro, vemos cómo es el final. Que Job termina diciendo, antes, aún a pesar de ser un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre ejemplar, antes, en esa situación, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él pudo tener una visión a través de todo ese sufrimiento y esa prueba que él pasó, una visión más clara de lo que era Dios. Y vemos también que al final en la Escritura Dios lo bendijo y tuvo mucho más de bienes materiales que los que antes tenían. Ahora, tenemos que entender nosotros también dos cosas básicas y que terminamos con esto, que a veces confundimos nosotros lo que es el pueblo de Israel y la iglesia. Nosotros no pertenecemos al pueblo de Israel, sino a la iglesia del Señor. Y el pueblo de Israel es el pueblo de Dios con bendiciones que Dios le prometió y le dio eminentemente materiales, es decir, en su gran mayoría bendiciones materiales. Pero también Dios le concedió bendiciones espirituales. Pero por ser un pueblo terrenal, Dios lo bendijo con bendiciones materiales. Y nosotros que somos la iglesia, somos un pueblo, el pueblo espiritual de Dios, con bendiciones eminentemente o mayormente espirituales. Pero también tenemos bendiciones materiales que el Señor nos da. Ahora, nosotros quisiéramos tener las bendiciones del pueblo de Israel y también las bendiciones de la iglesia. Bueno, el Señor no preparó eso así. Pero, ¿saben qué? Dice en Mateo el Señor que vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y a eso el apóstol Pablo agrega, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Y tanto en lo material como en lo espiritual podemos estar confiados en esto. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Nosotros quizás pensamos que necesitamos muchas cosas que Dios piensa que no necesitamos. Él nos va a dar lo que realmente necesitamos y es para nuestro bien. Y podemos estar confiados en esto y vivir confiadamente y esperar siempre en Él, porque Él va a suplir aquellas cosas que necesitemos conforme a su voluntad. Y sobre todo, pensar en esto, que estamos en un mundo, en una tierra que está destinado a la destrucción. Podemos figurarlo con la parábola de Lucas 15. ¿A dónde terminó el muchacho que se fue de la casa del padre? En un chiquero. Y estaba en el chiquero cuidando chancho y dice que deseaba comer las algarrobas que le daban a los cerdos. Podemos decir, parafraseando eso o haciendo un paralelismo, nosotros estamos en una tierra que hoy es un chiquero por causa del pecado. Y lo triste es que cuando la Escritura nos enseña y nos muestra todas estas cosas y nos dice, buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, nosotros nos aferramos. Alguien dijo que el hombre es un animal de costumbre. Y vemos cómo el hombre se acostumbra a vivir
vidas a veces que nos espantamos. ¿Cómo puede ser que personas vivan de esa manera? Porque se acostumbran a vivir así. Pero nosotros que hemos recibido la luz, tenemos que mirar y atender a esto que nos dice la Escritura y tener siempre estas cosas presentes, que nuestra ciudadanía está en los cielos y que un día estaremos en ese lugar donde no habrá más maldición. Y el versículo decía, y el trono de Dios y del Cordero estarán allí, y sus siervos le servirán y verán su rostro. El apóstol Juan dice que un día seremos hechos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mientras tanto, hermanos queridos, que podamos vivir nosotros en esta confianza de saber que el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros y que nos espera una herencia gloriosa y maravillosa en la casa del Padre. Como dice la estrofa de un himno, ¿qué día será de gloria, luz y paz? La casa del Padre será nuestro hogar. Que el Señor bendiga a su Padre.